Saludos, soy Mónica Fuster de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Hoy quiero presentarles este estudio sobre el periódico El Socialista en los meses previos a la Segunda República Española. Quiero empezar con una introducción en la que me detengo sobre las raíces del anticlericalismo en España, en concreto la influencia del socialismo y del anarquismo entre los obreros, que es el tema que estudio en las páginas de El Socialista, del periódico El Socialista, sobre todo en los meses que van desde la caída del dictador Miguel Primo de Rivera en enero de 1930 hasta el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931. Los objetivos del estudio se pueden concretar en estos cuatro: cómo se fraguó el ambiente anticlerical imperante en España de los años 30, qué papel tuvo en ello el periódico Socialista, de qué forma fue socavando con sus críticas la figura y el rol del clero en la sociedad y cuál fue el motivo para desprestigiarlo. Es un estudio que se abre a una ulterior investigación en tres campos que veo interesante: el periodo examinado, porque no hay muchas publicaciones sobre el gobierno de Berenguer y sobre el gobierno de Aznar; en segundo lugar, como tienen ahí, la relación entre censura y anticlericalismo; y en tercer lugar, el estudio del periódico El Socialista como centro de análisis histórico. Sobre la metodología, decir que he empleado una metodología analítico-descriptiva, donde privilegio más el análisis cualitativo que cuantitativo. Y como pueden ver, estos serían los apartados del artículo. Empezamos con una descripción del diario El Socialista, que fue fundado por Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. El primer número de este periódico es de 1886. Pasó de ser una publicación semanal a ser diaria. El director del periódico durante el periodo examinado fue Andrés Saborit. Y aquí pueden ver los objetivos del periódico: defender las doctrinas del partido, secundar las huelgas, promover el sindicato UGT, combatir los partidos burgueses y apoyar la República. Como ven también en la diapositiva, el periódico fue suspendido en 1939 y no volvió a ver la luz en España de modo libre hasta 1977. El periódico va bajo censura. Durante el gobierno de Primo de Rivera se aplicó la censura. Durante el gobierno de Dámaso Berenguer se levantó la censura por poco más de 3 meses y finalmente el almirante Aznar, en los 2 meses que gobernó, la mitad o más de la mitad de su gobierno siguió la censura, excepto ya en la antesala de las elecciones, momento en el cual levantó de nuevo la censura. Esa censura en las páginas del periódico se manifiestan de distinto modo, como pueden ver en la diapositiva. Las páginas de este número han sido revisadas por la censura. Aparece el sello de la censura de parte del Ministerio de la Gobernación. Aparecen notas de la censura, o también puede ser que aparezcan espacios en blanco o frases en blanco. Las características de esa censura aplicada durante la dictadura de Primo de Rivera y que se mantuvo en los meses del gobierno Berenguer y después con Aznar, las características fueron la arbitrariedad, la universalidad y la intencionalidad a la hora de aplicar esa censura. Aquí les pongo un ejemplo que apareció en El Socialista, pero venía del periódico La Voz
donde hacen referencia justo a esa arbitrariedad de la censura. Con la censura se protegía la figura del rey y de la familia real, la figura del dictador y de la acción del gobierno, y también a la Iglesia como institución y también a la jerarquía. Cuando no hubo censura, se criticó la figura del rey, aunque sobre todo fue ya cerca de las elecciones del 31, se criticó la figura del general Berenguer, y esto fue una de las causas que provocó su caída, o por lo menos atacó fuertemente su fama. Y naturalmente también se atacó al clero, se atacó el clericalismo, y la crítica al clero y al clericalismo estuvo presente también durante los periodos en los que hubo censura. El anticlericalismo en el socialista, las causas de ese anticlericalismo serían ideológicas y también responde a una excesiva intervención del clero en los asuntos políticos, en la vida social del país, en la educación. También la crítica al clericalismo se debe a la incoherencia entre la vida del clero y lo que se predica, y finalmente a la coacción de las conciencias. Ese clericalismo es objeto de críticas por parte del periódico. Como digo, hay una crítica al clericalismo también durante el periodo en el que no hay censura, y en el que hay censura en otros momentos. Se critica al clero, especialmente a los jesuitas, y el modo de criticarlo es también cayendo en la caricatura. El socialista, el periódico, defiende que es anticlerical, pero no es antirreligioso. De hecho, publicita Biblias protestantes, defiende que hay una compatibilidad entre el catolicismo y el socialismo, y defiende valores compartidos por el cristianismo, y también manifiesta en algún modo un aspecto pseudo-religioso, en el sentido de que usa un lenguaje religioso y además que santifica la figura de Pablo Iglesias. Bien, ahora pongo algunos ejemplos que hacen ver cómo se aplica esa censura o no censura en las páginas del periódico. Por ejemplo, cuando no hay censura, se critica abiertamente la acción del gobierno y también de la monarquía, que, como seguramente saben, se criticó mucho la monarquía, especialmente Alfonso XIII, por el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, por la connivencia de la monarquía con la dictadura de Primo de Rivera. Aquí se ve un cómic en el que aparece un soldado, el cadáver de un soldado de la batalla de Anual, en la que uno de los responsables fue precisamente el general Berenguer, y es un soldado que de poder votar en las elecciones del 31 hubiera votado, según el periódico, a favor de la República. Y aquí un cómic en el que se critica a Alfonso XIII después de la proclamación de la República, se le critica el que hubiera huido de España. Periodo en que hay censura, encontramos una crítica mitigada, sibilina, al clero, una crítica abierta al clericalismo. Esto no cambia, el clericalismo se ataca abiertamente, sea bajo la censura o sin censura. Algunos ejemplos. Y luego en los periodos en los que no hay censura, esa crítica al clero o a la Iglesia, la coacción de las conciencias es mucho más abierta, como se puede ver en estas viñetas. En una de ellas aparece esa coacción con la figura de un pulpo, o también se habla del clero o la aristocracia como aquellos contra los que hay que luchar. Finalmente, como conclusión, en el artículo recojo todas estas ideas, y la última de ellas
el análisis realizado no da una respuesta completa a cómo se fraguó el anticlericalismo de los años 30 en España, ni a la implicación cuantitativa del socialista en ello. Ejemplifica, sin embargo, la confrontación social que existía y las vías de salida que dicha confrontación encontró para manifestarse. Muchas gracias.